Vamos a hablar de uno de los proyectos intelectuales, bueno, de los más bestias, de los más ambiciosos de toda la historia. Hablamos de la síntesis monumental de Tomás de Aquino, de cómo intentó unir dos mundos que, en principio, estaban condenados a chocar. A ver, situémonos un momento en la Europa del siglo XIII. De repente reaparecen las obras de Aristóteles, que llevaban siglos perdidas. Y claro, vuelven con una fuerza tremenda. Traen consigo todo el poder de la lógica de la observación. Y esto, claro, plantea una pregunta que era una auténtica bomba. ¿Qué pasa cuando la razón choca, pero de frente con la fe? Y es que, ojo, no hablamos de un debate cualquiera, de algo menor, no. Era un auténtico choque de mundos. Una crisis intelectual en toda regla que amenazaba con tirar abajo los cimientos del pensamiento cristiano de la época. Teníamos, por un lado, el mundo de la fe. ¿En qué se basaba? Pues en la revelación divina, en la autoridad de la Iglesia, lo que está escrito, lo que se cree. Y por otro lado, de repente llega el mundo de la razón aristotélica. Esto es otra cosa. Esto va de lógica pura y dura, de la evidencia, de lo que podemos ver y tocar. A primera vista, parecían dos cosas que no se podían mezclar, totalmente incompatibles. Y justo ahí, en medio de toda esa tensión, aparece él, Tomás de Aquino. Y lo increíble es que donde todo el mundo veía un conflicto, él ve una oportunidad para crear algo totalmente nuevo, algo grandioso. Porque, y esto es clave para entenderlo, él no se limita a copiar a Aristóteles. ¿Qué va? Lo que hace es reelaborar sus ideas para construir una síntesis. Pues eso, totalmente original y ecléctica. Venga, pues vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a meternos de lleno en su solución. El corazón de su propuesta, la idea central, fue esta. La razón y la fe son dos caminos diferentes, sí, pero que no solo no chocan, sino que son perfectamente armoniosos. Y lo más importante, ambos llevan a la misma verdad. Y el punto clave aquí es la autonomía. Tomás de Aquino respeta la independencia de cada campo, es decir, la filosofía que tira de razón y la teología que parte de la fe son, como dos ciencias autónomas, cada una a lo suyo, con su propio método y su propio objeto de estudio. Este esquema lo resume a la perfección. Si nos fijamos, vemos que la fe se basa en el creer, en la autoridad, mientras que la razón parte del entendimiento, de la evidencia. Son dos caminos, dos fuentes de conocimiento distintas, pero que, y esto es lo importante, colaboran. Son independientes, pero llevan al mismo sitio, a la única verdad, que para él procede de Dios. Claro, para que este sistema funcione, Tomás de Aquino pone unas reglas del juego, por así decirlo. Son muy elegantes. La primera, la armonía es obligatoria. A ver, si Dios es el autor de todo, tanto de la razón como de la revelación, pues es imposible que se contradigan de verdad. Segunda regla, hay una zona común, una intersección. Hay verdades, como por ejemplo la existencia de Dios, a las que se puede llegar por los dos caminos. Y la tercera, que es fundamental, la fe actúa como un control de seguridad. Si la razón llega a una conclusión que choca con la fe, mala señal, significa que el filósofo se ha equivocado en su lógica y le toca revisar todo el argumento. Vale. Para levantar un puente así de sólido hacían falta los mejores materiales. Hablamos de materiales metafísicos, claro. Y para encontrarlos, Tomás de Aquino se fue directo al núcleo de la cuestión, al corazón de la realidad, a la naturaleza misma de lo que significa ser, de la existencia. El primer concepto clave que tenemos que entender es la esencia. ¿Qué es la esencia? Pues en pocas palabras, es el qué de una cosa. Es su definición, su naturaleza fundamental. Pensemos en ello como si fuera, los planos de un edificio o la receta de un pastel. Y luego tenemos el segundo concepto, la existencia. Si la esencia era el qué, la existencia es el hecho de que algo es. Es su presencia real, aquí y ahora. Siguiendo con la analogía de antes, la existencia no son los planos, no es la receta, es el edificio ya construido, es el pastel horneado y puesto en la mesa. Y aquí atención porque llega la distinción que es el pilar de todo su sistema. En cualquier cosa creada, una persona, una silla, una galaxia, lo que sea, la esencia y la existencia son dos cosas diferentes. Pero en Dios son exactamente lo mismo, son una sola cosa. Dicho de otro modo, Dios es su propia existencia. Esta tabla es genial porque resume esa diferencia tan radical. A ver, las criaturas, o sea, todo lo que no es Dios, somos seres contingentes. ¿Qué significa eso? Pues que podríamos no existir, nuestra existencia no es obligatoria. Dios, en cambio, es ser necesario, no puede no existir. Además, nuestra composición es doble, esencia por un lado, existencia por otro. En Dios es simple, su esencia por eso existencia. Y por último, mientras que nosotros somos una mezcla de potencialidad y acto, es decir, siempre podemos cambiar, ser otra cosa, Dios es acto puro. ¿Y eso qué es? Perfección total, sin posibilidad ni necesidad de cambio.
Claro, todo esto nos mete en otro problema, en otro gran desafío. Si Dios es tan diferente a todo lo demás, ¿cómo se supone que podemos hablar de Él con nuestro lenguaje limitado? ¿Acaso significa lo mismo la palabra ser cuando hablamos de una persona y cuando hablamos de Dios? Y la solución que da Tomás de Aquino a esto es, sinceramente, brillante. Es lo que se conoce como la analogía del ente o analogía del ser. La idea es que cuando usamos palabras como existir o ser bueno para Dios y para las criaturas, el significado no es idéntico, pero tampoco es totalmente distinto. Es análogo, hay una relación. Esto se entiende muy bien con un ejemplo. Hay una semejanza así, pero la diferencia de grado es abismal. Es como la luz. Una cerilla da luz y el sol también da luz. Usamos la misma palabra, luz, pero, vamos, que no hay color. La realidad es radicalmente distinta. Pues esa es más o menos la relación que hay entre nuestro ser y el ser con mayúsculas de Dios. Y que nadie piense que todo esto se quedó en la metafísica abstracta, ¿eh? Para nada. Esta gran síntesis tuvo un impacto enorme. Se extendió a cómo entendemos al propio ser humano, integrándolo todo en un sistema súper coherente. Un buen ejemplo es cómo aplica el hilemorfismo de Aristóteles. Para Tomás de Aquino, el ser humano es una unidad sustancial, de material, que es el cuerpo, y forma, que es el alma. Ojo, no son dos cosas separadas que están ahí peleándose como pensaban otros, no. Es una sola realidad. La misma cosa que piensa es la que siente. Es una visión total súper integrada, que va desde Dios hasta la persona de a pie. Al final, todo el proyecto de Tomás de Aquino fue su manera de responder a la gran crisis intelectual de su época. Y eso, inevitablemente, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? En nuestro mundo actual, que a menudo parece tan dividido entre la ciencia y la creencia, ¿qué puentes intelectuales nos toca construir a nosotros hoy en día? Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los pesos pesados del pensamiento medieval, Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver cómo fue capaz de construir todo un sistema que arranca con pruebas lógicas sobre la existencia de Dios y acaba siendo una guía práctica para la vida. Un viaje alucinante, de verdad, desde la metafísica hasta la moral del día a día. Venga, vamos a empezar fuerte. Esta es la gran pregunta que se planteó Tomás de Aquino en pleno siglo XIII. A ver, en una época donde la fe lo era todo, él tuvo la audacia de preguntar, ¿y si pudiéramos llegar a Dios no solo porque nos lo han revelado, sino usando la cabeza, partiendo de lo que vemos y tocamos en el mundo? En aquel momento, estos dos conceptos, la fe y la razón, parecían ir cada uno por su lado como si fueran agua y aceite. La fe era cosa de la teología, de la revelación divina, y la razón pues era el terreno de la filosofía, ¿no? Basada en la lógica y la experiencia. El gran reto de Santo Tomás fue precisamente construir un puente entre estos dos mundos y demostrar que, oye, no solo no se contradicen, sino que se necesitan. Bueno, y este es el plan de vuelo para hoy. Primero, veremos cómo consiguió unir fe y razón. Después, nos meteremos de lleno con sus famosísimas 5 vías. A partir de ahí, saltaremos a su visión del ser humano, su ética de la felicidad, y para terminar, cómo todo esto encaja en la sociedad. Empecemos por los cimientos de todo su edificio intelectual, esa idea, que fue revolucionaria, sobre la relación entre lo que creemos y lo que podemos llegar a entender. Y aquí tenemos su solución, que es brillante. Para Tomás, la filosofía y la teología no están en guerra. ¿Qué va? Cada una tiene su propio método, son autónomas, pero es imposible que lleguen a conclusiones opuestas. ¿Y por qué? Porque la verdad es una, y su origen último es Dios. Así que, si la razón parece decir algo contrario a la fe, es que nos hemos equivocado razonando por el camino. La razón, en el fondo, nos ayuda a entender mejor lo que la fe nos revela. Venga, pasemos ahora a la parte quizá más conocida de su filosofía. Si la razón nos puede llevar hacia Dios, ¿cuál es exactamente ese camino? Pues bien, Tomás de Aquino no nos da 1, sino 5. Ojo, y esto es súper importante. Para Tomás, no vale con decir Dios existe porque la propia idea de Dios implica que tiene que existir. Eso era el argumento ontológico y él lo rechaza de plano. No. Él dice que para nosotros la existencia de Dios no es algo obvio, hay que demostrarla. Y hay que hacerlo partiendo del mundo real, de las cosas que podemos observar. Y este es su método, lo que se llama una prueba por a posteriori. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empezamos con los pies en la tierra. Observamos los efectos que tenemos delante, cosas que se mueven, cosas que son el resultado de una causa, seres que existen pero que podrían no existir. Y desde todos esos efectos vamos razonando hacia atrás, como un detective, hasta encontrar la causa primera que lo explique todo. De hecho, todas sus vías siguen la misma estructura lógica, un patrón de 3 pasos muy claro. Primero, partir de algo que vemos, un hecho de la experiencia. Segundo, aplicar un principio básico como el de causalidad. Y tercero, llegar a la conclusión de que esa cadena de causas no puede seguir y seguir hasta el infinito. Tiene que haber un primer eslabón, algo que lo inicie todo sin depender de nada anterior.
Y aquí las tenemos, todas resumidas. La primera vía parte del movimiento y llega a un primer motor. La segunda, de las causas y los efectos, para llegar a una causa primera. La tercera observa que hay seres que existen y dejan de existir, lo que nos lleva a pensar en un ser que existe por necesidad. La cuarta se fija en que hay grados de bueno, de bello, de perfecto, lo que apunta a un ser que es la perfección absoluta. Y la quinta, al ver el orden del universo, concluye que debe existir una inteligencia que lo ha diseñado todo. 5 caminos diferentes que llevan al mismo sitio. Muy bien, una vez que la razón nos ha llevado hasta Dios, Tomás se pregunta, ¿y nosotros? ¿Los seres humanos? ¿Qué pintamos en todo este esquema? Vamos a ver su antropología. A ver, Santo Tomás bebe muchísimo de Aristóteles. De hecho, está de acuerdo con él en que el alma es la forma del cuerpo. O sea, lo que le da vida, él organiza. Pero aquí mete una diferencia cristiana que es crucial. Para Aristóteles, el alma moría con el cuerpo. Para Tomás, en cambio, el alma humana es espiritual y por tanto es inmortal. Y aquí está la clave. El alma no es solo lo que nos hace estar vivos. Es una sustancia por sí misma. Tiene la capacidad de conocer y de amar, actividades que van más allá de lo puramente físico. Por eso, cuando el cuerpo muere, el alma, al ser espiritual, puede seguir existiendo por su cuenta. ¿Y cómo conocemos el mundo? Pues, fiel a su estilo de empezar por lo que vemos, Tomás adopta este principio aristotélico. Todo lo que sabemos empieza por los sentidos. Vemos, oímos, tocamos, y a partir de toda esa información concreta, nuestro intelecto es capaz de abstraer, de sacar las ideas universales. No nacemos con ideas, las construimos a partir de la experiencia. Y todo esto nos lleva, de forma muy natural, a la siguiente pregunta. Si somos así un compuesto de cuerpo y alma inmortal, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Pasemos a la ética. La ética de Tomás de Aquino se conoce como eudemonista, una palabreja que en el fondo solo significa que está centrada en la felicidad. Todos buscamos ser felices, es algo obvio, pero él dice, cuidado, ninguna felicidad de este mundo, ni el dinero, ni el placer, ni el poder, nos va a llenar del todo. La felicidad perfecta y definitiva solo la encontraremos en la contemplación de Dios después de esta vida. Y vale, ¿cómo sabemos qué hacer para llegar a esa felicidad? Pues aquí Tomás introduce un concepto potentísimo, la ley natural. Es como si Dios hubiera grabado en nuestra razón una especie de brújula moral. No es un libro de reglas, sino más bien unas inclinaciones básicas hacia lo que es bueno para nosotros. Y como está basada en la razón, es universal, vale para todo el mundo. Esta ley natural se nota en nuestras inclinaciones más profundas. La primera, que compartimos con todos los seres vivos, es la de conservar nuestra propia vida. La segunda, que compartimos con los animales, es la de tener hijos y cuidarlos. Y la tercera, que ya es exclusiva de los seres humanos, es esa tendencia a buscar la verdad y a vivir en sociedad. Y para terminar, vamos a ver cómo esta visión del individuo se amplía para construir toda una teoría sobre cómo debemos organizarnos en la sociedad. Como somos seres sociales por naturaleza, el Estado no es algo malo. Es una institución natural que nos ayuda a conseguir el bien común aquí en la Tierra. Pero, y aquí viene lo importante, el Estado se ocupa de nuestro bienestar en este mundo. Nuestro fin último, la salvación, es algo sobrenatural. Por lo tanto, el poder político del Estado tiene que estar en última instancia al servicio de ese fin superior. Y cerramos, como siempre, con una pregunta para darle vueltas. La idea de que existe una naturaleza humana común y, por tanto, una ley moral universal que todos podemos descubrir con la razón fue la base del pensamiento de Aquino. Hoy en día, en un mundo tan diverso y plural, ¿sigue teniendo sentido este concepto? ¿Podemos encontrar un terreno ético común para todos o estamos ya abocados al todo vale? Una pregunta del siglo XIII que, la verdad, sigue sonando muy actual.